Con el siguiente bloque, donde Yolanda Lamilla nos va a presentar la visión de Google de este proceso de transformación digital, con una keynote con el título Innovación y transformación digital, una apuesta de futuro según Google. Cuando quieras, Yolanda, adelante. Pues muchas gracias, Juan Pablo. De nuevo encantada de estar aquí compartiendo con vosotros esta interesantísima jornada. Me vais a permitir que me mueva un poquito por aquí porque me gustaría que esto fomentase que las preguntas me las fuerais haciendo a lo largo de la presentación y no al final, porque yo creo que así no hace falta que estéis pensando en la pregunta que queréis formular al final y sigamos de mejor manera lo que os quiero trasladar en la ponencia. Primero empezar, ¿no?, haciendo un poco de historia. Invenciones como la máquina de vapor, la electricidad, en el siglo XVIII pues impulsaron enormemente la producción de nuevos bienes de consumo y el consumo en particular. Y ahora mismo estamos en un proceso apasionante, un proceso en el que estamos viendo unas fuerzas y tendencias tecnológicas imparables. Se ha comentado en la mesa anterior, la movilidad. Fundamental que se piense en usuarios que acceden a los datos en movilidad. El acceso a la información, tanto en modelos de Big Data como en modelos de sensores y el análisis de esa información en lo que se conoce en el mercado como el Internet de las cosas. El acceso a servicios en modelos de nube, imparable. Ya no es una cuestión de si voy o no voy a contratar y externalizar servicios en nube, sino cuándo lo voy a hacer, porque existen unos beneficios claves que nadie cuestiona actualmente. Y por último, las redes sociales. ¿Cómo estamos accediendo al mercado? ¿Cómo se consume? ¿Qué es lo que está determinando que el consumidor compre un producto frente a otro? Y en muchos casos es en base a las preferencias de otros usuarios que han tenido antes exposición a ese producto. Fijaos cómo está cambiando el entorno. Esto es una fotografía de la investidura del Papa Benedicto XVI en el 2005. En el 2013, el evento equivalente en el Papa Francisco, fijaos en la foto, sería prácticamente la misma audiencia, podemos pensar, ¿no? Y hay un periodo de 8 años entre estas dos fotografías. Esto, desde luego, indica que ha habido una transformación imparable en la adopción de los móviles. En España este año ya por fin ha salido una estadística en la que se dice que somos el primer país europeo en adopción de teléfonos inteligentes. Los españoles accedemos a Internet en el 80% de los casos a través de dispositivos móviles. En el último trimestre del 2013, por primera vez, los españoles accedimos a Internet preferiblemente desde móviles si lo comparamos con otros medios como las tabletas, los ordenadores, etc. Por lo tanto, esta tendencia es imparable y, de hecho, lo que está permitiendo a los individuos es que se relacionen de distinta manera con el entorno. Otro cambio de paradigma. ¿Cómo se introducían las nuevas tecnologías hace años en la empresa? Típicamente, una nueva tecnología se evaluaba en el entorno militar. Si tenía éxito esa evaluación, se incorporaba en ese sector, a continuación en el sector empresarial generalmente, y por último se llevaba al entorno de consumo, a los hogares. Ahora no, estamos viviendo una situación en la cual en los hogares tenemos mejores tecnologías, mejores herramientas que en el entorno empresarial. Y esto está haciendo que cambien las relaciones entre empleado y jefes, entre empleado y departamento de TI. Se pide a los departamentos de TI que me des las mismas herramientas con las que yo me manejo, con las que yo estoy familiarizado, porque yo en mi entorno particular sé cómo puedo ser más ágil, cómo puedo ser más rápido en coordinar cualquier reunión personal que quiera coordinar, por ejemplo, y eso mismo se lo exijo al departamento de TI. Es más, esto está llevando a un efecto conocido como que el empleado lleva su propio dispositivo al entorno empresarial. No solamente su propio dispositivo móvil o su propia tableta, lleva también sus aplicativos, los aplicativos que ya conoce. Y de nuevo, aquí se producen tensiones con el departamento de TI
Porque, obviamente, si doy acceso a esos dispositivos y esas aplicaciones, lo hemos estado comentando anteriormente, he de hacerlo de una manera segura, he de aplicar las políticas de seguridad de mi empresa para garantizar que, aun dejando a estos empleados que hagan uso de sus herramientas y dispositivos, esto no suponga incrementar la vulnerabilidad en el acceso a la información corporativa. 50 años hace ya la ley de Moore. Una ley que dice que anualmente se duplica la capacidad de proceso. Es decir, anualmente podemos meter el doble de transistores en el mismo microprocesador. ¿Qué está suponiendo esto? Está suponiendo un cambio exponencial, no solamente en la velocidad de proceso, sino también en los costes asociados a la tecnología. Y esto está haciendo que estas nuevas empresas, estos nuevos startups que están accediendo al tejido empresarial tradicional, sean capaces, efectivamente, de con unas inversiones mucho más asequibles, llevar su producto al mercado con éxito. Fijaos, aquí se presenta una gráfica típica de las empresas que acceden al S&P 500. Si pensamos en la lista de Fortune 500, la media de años en los que las empresas han tenido que esperar hasta facturar 1.000 millones de dólares ha sido de 20 años en esa lista. Google lo consiguió en 8 años. Otras empresas como Airbnb, como Tesla, lo han conseguido en 3 o menos años. Esto indica realmente que estas nuevas startups están disrumpiendo en el mercado de una manera imparable y que están consiguiendo algo que nos parecería, si vemos esta gráfica, impensable en el pasado. Y volviendo al concepto de transformación digital, ¿qué se necesita para tener una transformación digital en la empresa? 3 factores fundamentales: la tecnología, cambio en los procesos de negocio y una cultura empresarial. Y aquí ha habido distintas opiniones que se han ido cambiando a lo largo de los últimos años. Las últimas lo que indican es que hay un factor fundamental que es el que más peso tiene para conseguir con éxito esa transformación interna, que es la cultura empresarial. ¿Qué es la cultura empresarial? Pues la cultura empresarial es una serie de experiencias, de comportamientos, de valores, que realmente lo que hacen es que distinguen a una empresa. Y de hecho es tan difícil de copiar que la hacen verdaderamente competitiva. Porque para cuando alguien quiere copiar la cultura de otra empresa, ya esa empresa se ha continuado renovando su cultura, pues ya vuelve a estar años luz de quien está intentando imitar. Por lo tanto, sigue siendo un factor diferencial de competitividad. Hacer uso de una cultura que, en base a una visión que comparten los empleados y que es lanzada desde el equipo directivo, hace que estos empleados se lo crean. Porque si no nos creemos la estrategia de nuestra empresa o el valor de los productos que vendemos al mercado, es muy difícil que traslademos ese conocimiento y esa pasión al mercado. Por lo tanto, es importantísimo que los empleados apuesten por esa visión, que se lo crean y, sobre todo, que aporten, que se sientan escuchados. Porque si no se sienten escuchados, no se van a atrever a aportar ideas. Ha habido un estudio reciente en el que se les preguntaba a los ejecutivos empresariales cuál era el problema, por qué no se innovaba más en las empresas españolas, ¿no? Y lo que decían los ejecutivos es que no tenían ideas. Sin embargo, cuando se les lanzaba una pregunta a los empleados respondían que tenían muchísimas ideas, pero que nadie les escuchaba. El espacio de trabajo ha cambiado radicalmente. Yo todavía me acuerdo de cuando el espacio de trabajo era una mesa con un teléfono, unos papeles, y si acaso a posteriori se incorporó el ordenador fijo, ¿no? Ahora mismo no hay un espacio de trabajo fijo en el que yo siempre estoy y me vas a poder localizar en un teléfono una extensión fija. El entorno de trabajo, el espacio de trabajo es móvil, me lo llevo encima. Yo llevo mi móvil, llevo mi tableta, llevo mi portátil y estoy permanentemente accesible. Si quiero estar permanentemente accesible, si quiero reservar mi espacio de privacidad porque en ese momento estoy compartiendo un momento con la familia, igualmente lo voy a poder hacer. Pero desde luego, el concepto de franja horaria, de que estoy en el despacho y me puedes localizar, pero si no estoy no me puedes localizar, ha cambiado radicalmente. Y además está produciendo un efecto muy curioso. Y es que están coincidiendo 4 generaciones diferentes en el entorno empresarial.
la generación conocida como la generación de los veteranos, la generación de los baby boom, la generación X y la generación Y o millennials. Y ahí hay que conseguir realmente aunar las inquietudes de cada una de estas generaciones. Y a la hora de incorporar la innovación, también tener en cuenta que las generaciones que llevan más tiempo en el entorno empresarial igualmente pueden ser motores de innovación. Es cuestión de que quieran hacerlo. Y muchos no quieren. Y esto hay que aceptarlo. No se les puede cambiar, no se puede forzar a alguien que no tiene vocación de innovación a que innove y a que aporte ideas. Lo que hay que hacer es identificar cuáles son los perfiles, tanto si son de las nuevas generaciones como de las generaciones más tradicionales, que tienen esa vocación de innovación y que quieren realmente formar parte de un equipo multidisciplinar que defina cómo innovar dentro de cada empresa. Una vez que ya se han encontrado modelos que se prueba que tienen éxito, lo que va a suceder es que se va a producir un punto de inflexión en el que aquellos perfiles reacios al cambio, reacios a la innovación, se vean excluidos. Vean que el resto de sus compañeros, adoptando esas nuevas tecnologías, son más productivos, salen antes del trabajo, se lo pasan mejor, colaboran con el resto de los miembros de un equipo. Y sin embargo ellos, por no querer adoptar esas nuevas maneras de trabajar, se ven excluidos. Y no les queda otra que unirse a ese tren, si quieren continuar en esa transformación interna a la que está sujeta la empresa. Es así como está funcionando en muchas empresas que ya han seguido el proceso de transformación digital. Pero insisto, no se trata de que cualquiera pueda formar parte del equipo de innovación. Hay que utilizar unos agentes dinamizadores del cambio que demuestren al resto de la organización que eso es posible. Y el resto de la organización, mientras tanto, sigue haciendo uso de las técnicas y estrategias que han estado funcionando y que mantienen a la empresa como sostenible hasta ese momento. Porque tampoco se trata de la noche a la mañana de poner todo patas arriba. Perderíamos la fuente de ingresos fundamental que ha estado manteniendo la empresa hasta ese momento. Google, vamos a cumplir 18 años. Curioso, ya vamos a ser mayores de edad. Google se fundó en septiembre de 1998. Estos son los fundadores, Larry Page y Sergey Brin. Este es un garaje. Este es el típico ejemplo de emprendedores. Estudiantes de informática de la universidad que deciden montar una empresa para sacar al mercado un concepto totalmente rompedor. Yo todavía me acuerdo, el buscador de Yahoo, otros buscadores con un montón de publicidad, de información en la página, que no sabías ni por dónde empezar a realizar la búsqueda. Fijaos que este concepto tan simplista de búsqueda se ha mantenido durante estos casi 18 años. Y eso es un poco lo que resume, ¿no?, esa vocación de innovación que caracteriza a Google. El adelantarse a los tiempos, sacar un producto que no tiene nada que ver con lo que existe en el mercado y, eso sí, por debajo, montar una infraestructura sobre la que asentar ese servicio que garantice factores fundamentales cuando eres un proveedor de nube. Factores fundamentales como la seguridad, la privacidad de los datos, la robustez, alta disponibilidad, los tiempos de respuesta adecuados a lo que el usuario espera. En esta misma infraestructura en la que Google da servicio a su buscador de Internet, también se da acceso a YouTube a los usuarios. Y ese seguramente es ahora mismo el servicio más exigente en cuanto a tiempos de respuesta a la hora de tanto subir vídeos como de ejecutar y bajar vídeos. Y sobre esos mismos criterios de baja latencia se aprovecha Google para ofrecer otros servicios a los consumidores, como pueda ser pues, correo electrónico, YouTube, Gmail, etcétera, etcétera. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Las claves que utiliza Google internamente para seguir innovando y seguirse manteniendo en el mercado como una marca reconocida por su innovación, aunan dos ingredientes fundamentales: el equipo, las personas, y la tecnología, el uso de las tecnologías. Sin esto, nosotros desde Google vemos que no es posible innovar. Y de hecho existe un departamento de innovación que se llama 10X. Esta es una declaración de Astro Teller, su director, el director de ingeniería, que lo que dice es: si me planteas que tengo que mejorar un proceso en un 5, en un 10%, mi tendencia natural es a mejorar ligeramente el proceso
para conseguir ese 5% de rapidez o de mejor llegada al mercado, y por lo tanto voy a seguir aplicando lo que ya me ha estado funcionando hasta este momento. Sin embargo, si me pides que mejore un proceso, un producto, un programa en 10 veces, no me sirve lo que he estado utilizando hasta este momento. Tengo que repensar, prácticamente partiendo de cero, cómo conseguir ese factor multiplicador de 10 veces. Y es posible que al final solamente consiga mejorar el proceso en 2 o en 3. Pero si el objetivo es mejorarlo en 10 veces, tengo que coger un folio en blanco y realmente empezar a pensar en maneras distintas de abordar ese proceso, ese proyecto. Algunos ejemplos en los que estamos trabajando en este departamento. Lentillas que miden el nivel de azúcar en la sangre y que a través de un sensor en el ojo alertan al diabético de que tiene que actuar para equilibrar el nivel de azúcar en la sangre. O el proyecto LUM, que lo que hace es, a base de utilización de globos que se agrupan en la estratosfera, dan conectividad a Internet a áreas que no tienen conectividad a Internet pues porque ha habido un desastre natural o porque no llegan allí los operadores de red. O el coche sin conductor, otro de los ejemplos de innovación muy conocidos en el mercado. ¿Quién nos hubiese dicho hace unos cuantos años que este proyecto iba a tener éxito? Y lo estamos viendo ya. Lo estamos ya viendo incluso en los anuncios de televisión. Y un concepto importantísimo cuando se quiere innovar. Hay que aceptar el fallo. No se puede pretender conseguir la perfección antes de sacar el producto, porque entonces los procesos se alargan indefinidamente y para cuando quiero sacar el producto al mercado ya han cambiado las necesidades de los usuarios a los que quiero lanzar el producto. Por lo tanto, fijaos todas las distintas versiones de las gafas de Google en el proceso de desarrollo de las mismas. Google crea en un proceso de iteración, de sacar enseguida el producto al mercado, aunque no esté del todo terminado, de probar a ver cuál es la respuesta de los clientes y en base a eso, en base a esa información, ir modificando paulatinamente el producto y mejorándolo en base a las necesidades de los consumidores. Otro de los factores que nos diferencia es que, de nuevo, no solamente seleccionamos a personas que aportan nuevas ideas y somos muy exhaustivos en el proceso de selección, sino que luego les dotamos de herramientas que les facilitan esa colaboración interna. Os lo decía anteriormente, es importantísimo en el proceso de transformación interna tener en cuenta la inteligencia colectiva, escuchar a los que están de cara al cliente, a los que se enfrentan en su día a día con los problemas reales de la empresa y que son capaces incluso de imaginar maneras diferentes de abordar esas situaciones y que se sientan escuchados, que sientan que tienen una plataforma en la que abiertamente y de manera transparente pueden contar de qué manera distinta lo harían ellos para conseguir mejores resultados con los clientes. Ahí hay modelos de generación de proyectos, de documentos tradicionales que pueden perfectamente mejorarse. Fijaos, y yo creo que esto lo hemos sufrido muchos los que estamos aquí, si no todos, en un proceso en el cual yo tengo que estar trabajando con versiones diferentes. Estoy trabajando en un documento con varias personas, envío adjunto en el correo una primera versión, las personas que tienen que trabajar sobre ese documento me van pasando sus aportaciones en distintas versiones y yo al final me vuelvo loca hasta que consigo consolidar toda esta información en una sola versión. Esto es un proceso secuencial. Con las herramientas de Google esto se evita. Ese proceso secuencial se produce de la manera que todos los que están implicados en la generación de un documento pueden trabajar simultáneamente en ese documento. Y por lo tanto, cada uno de los que está aportando ideas ve lo que está poniendo en el documento otro miembro del equipo. Y si es algo redundante, ya no piensa más en esa idea. Aporta una nueva visión, una nueva idea. O sea, esto enriquece muchísimo el resultado final y además agiliza mucho la generación de los documentos porque evitamos ese proceso secuencial y evitamos la pérdida absoluta de tiempo en la consolidación de las versiones. Fundamental que estas herramientas estén accesibles no solamente desde el puesto de trabajo, desde la oficina. Yo hoy estoy en Valencia,
el hecho de estar aquí no me impide seguir estando en contacto con mis compañeros. En el descanso para el café me contactaban por el chat, un compañero desde Milán. No te puedo atender en este momento, te contacto dentro de una hora, que es cuando habré terminado esta charla. Y dentro de una hora perfectamente voy a poder hablar con esta persona y tratar con él un tema que tengo pendiente desde ayer. Por lo tanto, el acceso a las aplicaciones y a los documentos en movilidad, fundamental para seguir siendo productivos y seguir estando conectados y accesibles, porque muchas veces el que estemos desconectados impide que avance un determinado proceso, un proyecto, y el resto de las personas se quedan paradas. Esto tiene un impacto brutal en la productividad de las empresas. Si somos capaces de, con una breve revisión, con una breve conversación telefónica o una videoconferencia rápida, resolver esa duda, estamos favoreciendo muchísimo que fluya, que realmente la empresa tome decisiones de manera rápida. En Google somos 55.000 empleados. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas videoconferencias al día pensáis que podemos estar haciendo en Google? Dadme cifras. Somos 55.000 empleados. Al día. Número de videoconferencias al día. 3. 300.000. Más. Algo entre medias, por favor. 20.000. 3 por persona. 50.000 videoconferencias de media al día. 55.000 empleados, 50.000 videoconferencias. ¿Cómo es posible? Pues porque realmente son reuniones muy cortas, muy ejecutivas. Se ha trabajado previamente en unos documentos que se han compartido y elaborado y, por lo tanto, ya todo el mundo ha leído los comentarios o las aportaciones de los que están revisando finalmente en una reunión final de cierre de proyecto ese documento. Pero además, el hecho de tener disponible la videoconferencia fomenta mucho la colaboración. Yo aprendo mucho de los demás. Hay dos modelos de aprendizaje. Uno en el cual yo misma asumo mis fallos, que es cuando más aprendo, o bien cuando soy capaz de ver en los otros cosas que no han funcionado o lo contrario, ver en los otros cosas que funcionan y aplicar lo mismo en mi entorno laboral. Si yo doto a los empleados de herramientas que les facilitan compartir esas buenas prácticas, esas experiencias, obviamente voy a conseguir mejoras significativas en el desarrollo empresarial que estoy en ese momento intentando conseguir. 5 o 6 minutos. Y aparte de eso, te lanzo yo una pregunta, para así descansas un poco. Fenomenal. Pensando en el tejido empresarial, un poco, ¿no? Que es el centro un poco de la jornada de hoy. Algo que desconozco, es decir, que lo pregunto de verdad porque no lo sé. Muy bien. Una reticencia que sí que alguna vez me ha comentado algún empresario de empresa mediana, el tema de, por ejemplo, a la hora de trabajar, hacer una apuesta, por ejemplo, en las tecnologías de Google para incluso inducir esos modos de pensar de Google, ¿no? A la hora de nuevos modos de hacer, ¿no? que vienen como inercias de utilización de vuestras herramientas, etc. El comentario a veces es decir, sí, pero es que si doy el paso, siento como si me casara con Google, porque si dentro de 3 años, 5 años, vale, estupendo, y Google me ha ayudado muchísimo, he cambiado la mentalidad de cómo trabajar en equipo y cómo abordar problemas de mi empresa radicalmente diferentes, es un valor incuestionable, pero es que ahora han pasado 5 años y he decidido que quiero trabajar de otra manera, con otros proveedores o con cosas mías, o etcétera, ¿no? Es decir, yo me puedo ir de Google, es decir, que creo que no me voy a poder ir, si doy el paso, nunca voy a poder irme de Google. Sé que te estoy preguntando algo delicado. Fantástico. Pero la pregunta es, ¿en los propios contratos de prestación de Google están previstos que alguien... O sea, no solo que cese el servicio, eso es fácil, si te dejan pagar el servicio cesa, sino, digamos, la continuidad del servicio hacia otro proveedor y, sobre todo, los datos, el tener los datos de manera estructurada para seguir explotándolos, etcétera, ¿no? Los datos corporativos, estoy pensando, en una empresa. Muchísimas gracias por la pregunta. Esto es lo que esperaba, que hubiese más interacción. Efectivamente, nos lo podemos plantear. Yo de momento tengo los datos en mi entorno. ¿Qué pasa si los subo a la nube? ¿Cómo los bajo de la nube? ¿Cómo me los llevo a otro tipo de nube, ¿no? Por contrato está estipulado. Los datos son siempre datos del cliente. Lo único que hace Google es procesar los datos. Por lo tanto, tanto durante el contrato, por el motivo que sea que está especificado en las cláusulas de términos del servicio, como a finalización del contrato,
y de hecho Google suele hacer contratos anuales, no hace típicamente contratos multianuales, salvo que ese sea el deseo del cliente. Lo que se pretende con esto es que en todo momento el cliente tenga la posibilidad de no seguirle contratando el servicio a Google o plantearse que esos datos dejan de estar en Google y pasen a la competencia. Y existen herramientas que de hecho Google pone a disposición de sus instaladores para que eso se automatice. Lo que no se suele producir, y hablo ya en experiencia personal, es que una vez que has visto los beneficios de la colaboración en simultáneo, quieras volver a las herramientas tradicionales. Y muchas veces nos encontramos con interlocutores que han cambiado de empresa. Vuelven a una empresa en la que se siguen usando herramientas que hacen ese versionado de los documentos, esos adjuntos en el correo electrónico y tienen esa manera de trabajar tan diferente a la que yo llevo viviendo durante más de 2 años, que se resisten y piden a gritos a sus departamentos de TI que por favor consideren la alternativa de Google. Y cuando digo la de Google no es porque sea la única del mercado que permite esa transformación digital, sino que ahora mismo es posiblemente la más preparada. Y sobre todo, como nosotros hacemos uso de estas herramientas, podemos hablar desde la experiencia y asesorar a muchos clientes que ya lo han hecho de nuestra mano o incluso compartir ejemplos de otras empresas, tanto de su sector como de un sector distinto, que han sido exitosos en esos planteamientos. Fijaos, a principios de este año, IDC sacaba previsiones para los CIOs y una de ellas decía: en el 2018, el 70% de los intentos de transformación digital habrán sido fallidos. Fallidos por no haber utilizado las herramientas que permitan realmente hacer uso de la colaboración empresarial. Por lo tanto, en esto sí que hay que hacer una reflexión, porque no es cuestión de abordar la transformación a lo loco, sino efectivamente hacerlo con herramientas probadas y con interlocutores que sean capaces de asesorarme, no solamente desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, porque lo veíamos antes, es cuestión de probar, ver lo que falla y adaptar al entorno hasta que das con la clave. Entonces, aprender de los fallos que se han producido en otros entornos puede hacer que ese proceso de aprendizaje sea más rápido. He respondido a la pregunta, ¿no? Muy bien. Vale. Estoy terminando ya. Y esto un poco resume, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer Google en este entorno? ¿Cómo os puede ayudar Google a esa transformación? Fijaos, únicamente incorporando nuevas herramientas informáticas a la empresa no es suficiente. De poco sirve que yo contrate las mejores herramientas, que haga una inversión del tipo que sea en dotar a los empleados de esas herramientas, si no lo acompaño de un cambio en los procesos de negocio e identificar qué puedo utilizar de esas herramientas para en los procesos que realmente impactan en el negocio núcleo de mi empresa, cambiar la manera de llegar al mercado. Si no lo hago, lo que va a ocurrir es que las herramientas estarán ahí, pero no se les sacará partido, porque únicamente para enriquecer la comunicación interna o para tener videoconferencia incorporada a la comunicación empresarial, pues no justifica la inversión. Donde se justifica verdaderamente la inversión es cuando esas herramientas me permiten estar más en contacto con el mercado o con los empleados o me permiten generar ideas nuevas. Es ahí donde realmente tiene valor. Cuando identifico un proceso que hace uso de formularios en papel y simplemente subiendo esa información a una página de la intranet y haciendo uso de formularios que se distribuyen electrónicamente a los dispositivos móviles, a los puestos de trabajo, recibo la información y actúo sobre ella de manera dinámica. Es ahí donde puedo realmente aportar una solución alternativa al uso de papel que los empleados adoptan porque ven que es más ágil y que está todo mucho más automatizado. Y le ven el beneficio y así conseguimos que lo adopten. Y por último, lo que venimos diciendo. No se puede imponer la innovación ni la transformación. Los empleados lo tienen que creer. Tiene que haber un caldo de cultivo, un entorno favorable a que esos empleados que ven que los demás tienen más visibilidad o se les promociona porque están trabajando en proyectos que realmente están transformando la manera de llegar al mercado de la empresa y se quieren unir a ese tren.
porque si no lo hacen se van a quedar excluidos de esa apuesta, de esa nueva estrategia y ese nuevo modelo de negocio que realmente lo que busca es ser más competitivo en el mercado. Fijaos, esta frase es de nuestro presidente de Alphabet y yo creo que resume muy bien ya como cierre, ¿no? Cómo se ve la innovación en Google, qué es lo que nos ha funcionado a lo largo de estos casi 18 años. Y lo leo: la historia de la innovación no ha cambiado, siempre ha sido el resultado de un equipo de personas que tienen una nueva idea que normalmente no es entendida ni por sus colegas de empresa, ni siquiera por sus managers. Y es ahí, en pequeños equipos de trabajo, donde realmente se trabaja de forma ágil y productiva, y si realmente ellos están identificados como esos agentes dinamizadores del cambio y tienen el aval y el soporte de los ejecutivos para explorar nuevas maneras de llegar al mercado y demostrarle a la organización que se puede innovar y que se puede transformar la manera de trabajar, es ahí donde realmente se consigue esa vocación de innovación y esa cultura de innovación empresarial. Así que con esto concluyo y, por favor, si tenéis alguna pregunta, es el momento de formularla. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere formular una pregunta, una. Si no, ya. pasamos a la próxima, al próximo bloque. Muchas gracias, Yolanda. Pues continuamos con Javier Llano. Por favor, sobre Javier. Y el consumo en particular. Y ahora mismo estamos en un proceso apasionante, un proceso en el que estamos viendo unas fuerzas y tendencias tecnológicas imparables. Se ha comentado en la mesa anterior, la movilidad. Fundamental que se piense en usuarios que acceden a los datos en movilidad. El acceso a la información, tanto en modelos de Big Data como en modelos de sensores y el análisis de esa información en lo que se conoce en el mercado como el Internet de las cosas. El acceso a servicios en modelos de nube, imparable. Ya no es una cuestión de si voy o no voy a contratar y externalizar servicios en nube, sino cuándo lo voy a hacer, porque existen unos beneficios claves que nadie cuestiona actualmente. Y por último, las redes sociales, cómo estamos accediendo al mercado, cómo se consume, qué es lo que está determinando que el consumidor compre un producto frente a otro, y en muchos casos es en base a las preferencias de otros usuarios que han tenido antes exposición a ese producto. Con el siguiente bloque, donde Yolanda Lamilla nos va a presentar la visión de Google, de este proceso de transformación digital, con una keynote con el título Innovación y transformación digital, una apuesta de futuro según Google. Cuando quieras, Yolanda, adelante. Pues muchas gracias, Juan Pablo. De nuevo, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros esta interesantísima jornada. Me vais a permitir que me mueva un poquito por aquí porque me gustaría que esto fomentase que las preguntas me las fuerais haciendo a lo largo de la presentación y no al final, porque yo creo que así no hace falta que estéis pensando en la pregunta que queréis formular al final y sigamos de mejor manera lo que os quiero trasladar en la ponencia. Primero empezar, ¿no?, haciendo un poco de historia. Invenciones como la máquina de vapor, la electricidad, en el siglo XVIII pues impulsaron enormemente la producción de nuevos bienes de consumo. Fijaos cómo está cambiando el entorno. Esto es una fotografía de la investidura del Papa Benedicto XVI en el 2005. En el 2013, el evento equivalente en el Papa Francisco, fijaos en la foto, sería prácticamente la misma audiencia, podemos pensar, ¿no? Y hay un periodo de 8 años entre estas dos fotografías. Esto, desde luego, indica que ha habido una transformación imparable en la adopción de los móviles. En España este año ya por fin ha salido una estadística en la que se dice que somos el primer país europeo en adopción de teléfonos inteligentes. Los españoles accedemos a Internet en el 80% de los casos a través de dispositivos móviles. En el último trimestre del 2013, por primera vez, los españoles accedimos a Internet preferiblemente desde móviles si lo comparamos con otros medios como las tabletas, los ordenadores, etc. Por lo tanto, esta tendencia es imparable y, de hecho, lo que está permitiendo
a los individuos es que se relacionen de distinta manera con el entorno. Otro cambio de paradigma. ¿Cómo se introducían las nuevas tecnologías hace años en la empresa? Típicamente, una nueva tecnología se evaluaba en el entorno militar. Si tenía éxito esa evaluación, se incorporaba en ese sector. A continuación, en el sector empresarial generalmente. Y por último, se llevaba al entorno de consumo, a los hogares. Ahora no. Estamos viviendo una situación en la cual en los hogares tenemos mejores tecnologías, mejores herramientas que en el entorno empresarial. Y esto está haciendo que cambien las relaciones entre empleado y jefes, entre empleado y departamento de TI. Se pide a los departamentos de TI que me des las mismas herramientas con las que yo me manejo, con las que yo estoy familiarizado, porque yo en mi entorno particular sé cómo puedo ser más ágil, cómo puedo ser más rápido en coordinar cualquier reunión personal que quiera coordinar, por ejemplo, y eso mismo se lo exijo al departamento de TI. Es más, esto está llevando a un efecto conocido como que el empleado lleva su propio dispositivo al entorno empresarial. No solamente su propio dispositivo móvil o su propia tableta, lleva también sus aplicativos, los aplicativos que ya conoce. Y de nuevo, aquí se producen tensiones con el departamento de TI porque, obviamente, si doy acceso a esos dispositivos y esas aplicaciones, lo hemos estado comentando anteriormente, he de hacerlo de una manera segura, he de aplicar las políticas de seguridad de mi empresa para garantizar que, aun dejando a estos empleados que hagan uso de sus herramientas y dispositivos, esto no suponga incrementar la vulnerabilidad en el acceso a la información corporativa. 50 años hace ya la ley de Moore. Una ley que dice que anualmente se duplica la capacidad de proceso. Es decir, anualmente podemos meter el doble de transistores en el mismo microprocesador. ¿Qué está suponiendo esto? Está suponiendo un cambio exponencial, no solamente en la velocidad de proceso, sino también en los costes asociados a la tecnología.